Hola, muy buenas a todos, aquí Caledor21 comentando en un gameplay nuevo de Cris Tales. En el capítulo de hoy conseguiremos salvar la ciudad de Wilhelm y Christopher conseguirá una pequeña cita. Os dejo con el vídeo y espero que os guste. Bien, acabamos de derrotar a Bucky y teníamos veneno, es verdad, pero bueno, como ahora no nos vamos a enfrentar a nadie, ahora pasamos por la posada y nos echamos una curilla. Espero que no se oiga doble, porque cuando se oye doble, cuando lo consigo, tengo que hacer un coñazo con el tema de la edición impresionante. Pero bueno, ya sabéis que esto es Caledor21, el canal que empezó con problemas y seguirá con problemas. Así que nada, haré todo lo posible. Haré todo lo posible, pero ya veremos. Y ahora centrémonos en la historia de Cris Bell. Indeed it has. What are they celebrating anyways? El funeral, ¿no? Anniversary of the final battle from the Pues first no. war. Many people died repelling her first assault on Cris Tales. This parade is to honor their memories. And now, she's building another army and trying again. Yes. If we don't find a way to stop her, this time it could be even worse. Que seguramente nos tengamos que enfrentar a tal If ejércitos. she succeeds and that vision comes true, the cataclysm we saw at the lake, most of the world will be destroyed. We have to find a way to stop her. Si tú dices que ha empezado un desfile, yo te creo, ¿eh? De verdad. Shall we make a record of I want to Sí, vamos a guardar el progreso. Que no se diga. Y continuamos. Pues hay un desfile porque me lo han mencionado, ¿eh? Nos habían dicho de ir a la mansión. It's only two. That would be Como siempre, vamos a curarnos primero, que después del veneno y de la pelea de Bucky lo vamos a necesitar. Y ahora continuamos. Si pasa esta pantalla de carga. It may be. ¿Puedo mejorar algún arma? Y ya he decidido que me voy a quedar en el equipo inicial que tengo. Más que nada porque Wilhelm me ayuda un montón con las curas. Entonces me he confundido. Entonces me voy a quedar con Wilhelm. Y los otros dos hacen de DPS. Y Wilhelm hace de healer. Creo que es un buen combo, la verdad. Y como había dicho, tenemos que ir a la mansión a desenmascarar a la tía. Sí, la llamo tía porque no me acuerdo del nombre. Son nombres un poco complicadillos. No teníamos que... Ah, sí, teníamos que hablar con Lucas. ¿Se llamaba este? No me acuerdo si se llamaba Lucas o no. And that's what happened. Ah, vale, se lo hemos contado ya todo. That is Lucio. quite the story. I can't believe it. The twins, Arvo and Irva, involved in some sort of dark magic. No te preocupes, Risa. So what if we were? I'm impressed you figured it out. Not that anyone will believe you. Why would you do something like this? It must be so easy being you, being Mother's favorite, the obvious heir apparent. Debe ser tan fácil ser un mimao. Didn't you ever notice how Mother just kept giving away our fortune? To the museum, to the poor, to the refugees. The city prospered even as we were diminished. Vosotros prosperaríais más, cabrón. We needed someone vale. strong to lead the family. That's enough, Arvo. We don't have to answer her. It doesn't matter, Risa. It's too late. Rollis will be the new matriarch, and there's nothing you can do about it. We need to go tell everybody. Unfortunately, it's still just our word against theirs. They do not seem to appreciate the concept of a family the way the other members of the clan do. We need some sort of hard evidence to prove they are lying. Sí, el principio de You've been inocencia. saying Mom was working on a will? At the memorial service, Rollis claimed that Mom wanted her to take over the family. But if we could find the will and it said something different,
Do you have any idea where she might have kept something like that? En el museo. Not really. I might have an idea. A long time ago, Gladys gave me something for safekeeping. She made me promise not to peek at it. I stored it in a secret compartment in my house. Por eso su casa estaba patas arriba, ¿no? Puede ser. Let's go check it out. We'll be right back, Risa. ¿Y no ibais a hacer nada con los gemelos? Teniendo en cuenta que se pueden chivar y que han escuchado toda la conversación y toda la pesca. Bueno, nos vemos en casa de Wilhelm si no pasa nada. Me está jodiendo porque estoy viendo que es que lo está pillando el audio. Entonces se va a oír doble. No sé cómo evitarlo, pero bueno, ya me ocuparé de eso en el futuro. Y vamos a ver cuál es la zona oculta. Vale, hay que encontrar algo. A ver si es esto. Zip, parece, vamos. Se agregó testamento de Gladys a tu bolsa. This is Gladys's will. Let's hurry up and show Risa. Y volvemos, pues ahora volvemos en cuanto llega al sitio. I'm sorry, Risa, but the majority has agreed. Rollis is to be the new matriarch. But you can't. Looks like we made it just in time. Master Wilhelm and friends, what are you doing here? Traer pruebas. We have proof that Arvo and Irva are guilty of conspiring against the Arwins, and were directly responsible for the death of Gladys. Oh. I don't suppose you have any proof of that. Yes, we found Gladys's will. Do what? Let me see that. This does indeed appear to be Gladys's signature. As to what it says, this part looks like standard legal boilerplate, and then... It is my greatest wish for the Orowitz family to continue using its wealth for the common good. It appears she is leaving most of her wealth to fund renovation projects around the city. That does kind of sound like Mom. The rest is to be divided up equally amongst the family members. And that's strange. It appears there's no mention of you at all, Rollis. That's because... It's because you're an imposter, a phony, a fake. Y ahora nos tocará enfrentarnos a ella, imagino. Who are you, really? Who am I? Who am I? Va a ser una pariente lejana que la han revivido o algo por el estilo. I am Rollis. I am the first ¿Lo ves? of Orowitz blood. I am the one who led this family to greatness. You're not even half the woman Mom was, and you can't have this family. All of you are fools. You should have just left well enough alone. Y ahora nos tocará enfrentarnos a ella. A la mitad pájaro esta. Se ha tomado algo. If subterfuge won't work, I will take back my legacy by force. You're coming with me, girl. Uf, qué guapo ha estado eso, ¿no? Cómo han molado. Risa! Oh no, we need to find her! Christopher is right. Let's head out into the city and look for them. La ciudad, pero sin más especificaciones, sin más indicaciones. Bueno, pues vamos a la ciudad. Uy, ¿y esto? Ah, no, quería que era una niña que estaba en el pasado. Pero no, solamente eran unas flores. No hay nadie. Ah, mira, un tesoro. Esto sí que... Ah, no me deja ahora utilizar a la rana. Esto es importante, ¿eh? Por alguna razón no me deja. Y tengo la sensación de que vamos a tener que bajar más que ir hacia los lados. Intuición mía. Pero posiblemente sí, ¿eh? Tengamos que bajar más que mirar a los distintos lados. ¿Esto me dice algo? We're trying to learn natural. It's just way cooler than... Nah, no me dicen nada de un pájaro asesino que ha secuestrado a la heredera de la familia. Y
esta parte de aquí siempre me está rayando, la de aquí abajo, pero no podemos hacer nada aún. Así que vamos a seguir bajando. Ya verás como no va a ser esto y me la van a liar. Here they are, in the middle of the parade. En pleno desfile. Ah, vale, que el desfile estaba arriba. Y ahora vas a poder subir. Perfect venue to demonstrate my power. Let me go. Quiet, little worm. You are about to be made into an example. We need to hurry up there. We have to stop her. Wait, Cris Tales. This seems dangerous. Obviamente que es peligroso, por eso tenemos que ir a rescatarla, Wilhelm. Are you sure you did everything you had to do? No podrás completar ninguna misión secundaria pendiente luego de este punto. ¿Confirmas? Espera un momentito. Vamos antes de... Uy. Diario de misiones, ¿tenemos alguna? Uy. Diario de misiones, ¿tenemos alguna? Tenemos... No, solamente tenemos esta. Una mentirosa. Sí. Pues si no tenemos ninguna, vamos a hacer un guardado Shall we make a record? I want to record our para no progress. repetir todo. Y nos vamos a partirle la cara. Imagino que habrá que subir por aquí. ¿No? ¿O por dónde? ¿Por el otro lado? Here they are, in the... Vale, se repite. ¿Se repite todo? This should be the perfect. Sí, se repite todo, vale. Wait, are you sure? Estamos listas. Vamos a por ella. A partirle la cara, que la tenía un poquillo de ganas. Esto os voy a negar. Again? Stop getting in my way. Christopher, help me. I'm coming, Risa! Oh, ha dicho Christopher, no Wilhelm. You made a big mistake, Rollis. Now you're gonna have to deal with us. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Que va a haber rollo o no? Con Christopher y... Raya, se llamaba, o algo así por el estilo. Yo creo que al final sí que van a acabar juntos. Va a haber ahí una historia o algo. Help! Uncle! Christopher! Cristal! Es grande, ¿eh? Silence. Es grande de narices. Primero vamos a plantar esta desde un principio ya. Y luego la analizamos. She's draining Risa's life. This must be what she did to Gladys. We have to stop her. Now you will see what true power is. Vale, la tendremos que mantener con vida, imagino. No me acuerdo si nos podíamos defender o qué. Vamos a pasar turno con este. Vamos a hacer un análisis extenso que nos va a venir súper bien para saber si en todo momento la vida. Y una vez que ya sepamos a qué nos estamos enfrentando, vale, parecer no tiene pasado. Nos parece que no tiene pasado. Tiene poca vida en el pasado, ¿eh? Monstruo de zafiro. No me conviene absolutamente nada que esté en el futuro. Está bien. Y no puedo cambiar, es decir, que tendré que analizar a la otra chica también. La magia en ninguna hace daño especial. Específicamente mucho daño ninguna. Así que me da un poquito de igual. Recordemos que tenemos el turbo, que lo podemos usar.
Y se va curando, vale. Vamos a hacer un ataque normal. No he podido hacer el doble, pero bueno, no pasa nada. Te va a pasar, porque quiero saber la vida de la otra. La vida de la otra es súper necesaria tenerla. Para que no se nos muera, básicamente. Espero que tenga bastante vida. Vale. Ya tenemos su vida. Y ya con los preparativos puestos, podemos empezar a partirle la boca. Ahí nos viene la yucatandra curativa. Así que no tenemos por qué curar aún. Vamos. Regresión. Devuelve a un objetivo al estado que tenía en el turno anterior. Incluye... Vale. No sé si esto me interesa, la verdad. A lo mejor para utilizarlo contra los míos. Ojo, celeridad. Se lo voy a poner... Debo ponérselo a Wilhelm, pero creo que se lo voy a poner a Christopher ahora, de momento. Nos ataca, vale, no pasa nada. Y hay un puto mosquito, pero eso es otro tema. Continuamos. De repente se ha curado para... Ah, también se cura ella. Buah, entonces la... Rayla esta, como se llame. Entonces si se cura ella... Está hecho. Yo pensaba que a ella le íbamos a tener que curar nosotros manualmente. Pero si no, ya está. Aunque a lo mejor tiene una segunda fase, ¿eh? Es posible. Y no la puedo jugar, así que tampoco confiarnos. Porque esta está siendo bastante sencillita. Entonces, tampoco confiarse, quiero decir. Más explosiones. Y nada, continuar con lo mismo, la verdad. Ahora mismo no hay mucha estrategia en este combate. Me resultó más estratégico y más difícil el de Baki. El de Baki sí que fue complicadillo. A ver si aparece la yucatandra pronto, porque si no me voy a tener que curar. Y por cierto, a esta la podríamos envenenar, ¿no? De hecho, vamos a intentarlo. Total, este combate yo creo que ya está ganado. De hecho, no voy a utilizar ni el turbo, no nos hace falta. Pero si en este turno no aparece la yucatandra, me da a mí que nos vamos a tener que curar un poquito. Y no apareció. Vale. Se cura con muchos ataques, eso sí es verdad. Pero no se cura lo suficiente, que decir, la quitamos bastante más nosotros. Ah, mira, ahí está la yucatandra. Entonces, vamos a aguantar, ¿no? Ya que estamos, vamos a aguantar. Y a Crisbel no le doy la velocidad porque recordemos que cada vez que Crisbel ataca, se quita vida. Entonces, a lo que sí que puedo hacer es reducir la suya. Inmune. Cáspita. Bueno, no pasa nada.
vas a pasar turno para plantar otra directamente. Y plantamos otra. Que aún así a Wilhelm le voy a lanzar una cura ahora. Cuando pueda le lanzo una curilla. Y a lo mejor al Rayla le podré... La estoy llamando Rayla, no sé si se llama Rayla, La podré echar para que su turno sea más tarde. Aunque tampoco lo veo especialmente necesario. Vamos bastante bien, yo creo. También Cris Bell necesitaría otra curilla. Y continuamos. Cada uno de estos le quita 100, ¿no? Sí, 103 más o menos. No está mal. Se devuelven las plumas. Que las plumas, por cierto, las podemos atacar. Pero no sé exactamente por qué tampoco molestan tanto. Entonces, es verdad que se cura bastante este boss. Es, yo creo que la mayor dificultad que tiene. Pero ya está, quiero decir, Bucky, personalmente Bucky del episodio anterior, si no lo habéis visto, ir a verlo, fue bastante más interesante y bastante más difícil. También porque íbamos tocados, ¿no? Que con este no íbamos... Con este íbamos en perfecto estado. Entonces, quieras que no, se nota. Y ahí está la Yucatandra curativa, que ni siquiera va a hacer su uso. Se ha desvanecido, Y veremos qué nos cuentan ahora. ¡Ué! ¡Vencimos! Quick, we need to get Risa back to the mansion. Risa, no lo como la llamara. Risa. Soy muy malo para los nombres, lo siento mucho. Oh, that was completely insane. I thought you liked adventure. It's possible to have too much of a good thing. I must thank you all for exposing Rollis for what she was. And the twins as well. They will be heading to jail for their crimes. Eso está bien. The Horowitz family owes you all more than a fortune. Is there anything I can give you as a reward? Anything at all? Venga, Christopher, es tu oportunidad, pídele un beso. I wouldn't say no to a date. You know, once this is all over. Me gusta como piensas. Eso es mejor que un beso. You did not just say that to her. I normally don't date foreigners, but I think you may have earned it. Interesting. Attraction can even exist cross species. A saber qué hijo sale. Anything, Risa. We only did what we thought was right. Well, there is still one more thing I was hoping to get your help with. Mom's will said she wanted the family money to go towards renovations in the city. You're a time mage. You can see how these things will turn out. Where do you think it would do the most good? Todo esto, porque no me va a hacer decidir igual que en la anterior ciudad. Creo que son oportunidades muy desperdiciadas de poder decidir yo el destino del mundo, de qué quiero mejorar y qué no. I wouldn't even know where to start. I've never even lived here. Please, I could really use your advice. Go on, Cris Bell. Help her out. Well, Dona los fondos al museo. Eso no sé por qué no lo ha leído. Why don't you use the money to renovate the museum? ¿Lo ves? Es como que no me ha dado opción alguna. Creo que no me da la opción. makes sense. It is part of Mom's legacy. Lucio could even go back to being the curator. Yes. Right now, the museum is associated with Rollis and her schemes, but I'm sure you'll be able to turn it back into something good for the city. Sage advice, Cris Bell. Thank you, Cris Bell. That's as good an idea as I'm going to get.
Bueno, pues ya solamente nos quedan 2 catedrales y esta vez no ha aparecido la emperatriz del tiempo. Algo que nos viene de puta madre. Todo desmantelado. Y ahora en buenas condiciones. Okay, it's time to get to work. And I'd like to say thanks one last time. Nada, I risa. can't wait to see you all again when your journey is over. Same here. I suppose we should take that as our cue to depart. Sí, tenemos que ir a otra ciudad. Me tenéis que dar las indicaciones de dónde está. So now what do we do? A mí me We gusta. must continue our quest. The next cathedral should be in the city of Cinder. It has been several hundred years since the last time I visited that continent. I am curious to see what has changed. You are a big help, Mr. K. But are you sure you want to come with us? Cris Bell, don't call him Mister. It's weird. ¿No se va a venir con nosotros? Oh, but just calling him K isn't? I find you to be sufficiently strange to merit my continued involvement. Ah, sí, sí se Hey viene. now, Kay. Be careful who you're calling strange. Apologies. Perhaps my choice of words did not make my meaning clear. In theory, everyone should be capable of affecting change on the world. Yet, most people seem to live their lives without ever really doing so. Sí, eso es I verdad. find you to be different. Although sometimes hesitant, you take action. And your actions affect real change upon the world. Escucharle bien a K, que lo que dice es muy interesante. Thanks, I think. In summary, yes, I will accompany you. I suppose that's that. Let's head out for Cinder, everybody. Perhaps Paulina can help us reach our destination. Let us go speak to her. Pues volvemos con la estatua parlante. Aunque antes vamos a pasar por la herrería a ver si podemos mejorar algún arma o algo. Que seguramente, ¿no? Y ya de paso también por la posada. Welcome. It's only That would be great. at Que así ya vamos perfectos. Vamos. Como ya os he dicho, si puedo mejorar a Cris Bell, la voy a intentar mejorar, ¿eh? Y... ah, por poquito, pero no. Pues... me conviene a Wilhelm, que son los DPS. Vamos. Y ya el siguiente... 16, es más cara que la de Cris Bell. Ya está, no podemos mejorar nada más. Pero ya las tenemos prácticamente a tope, ¿eh? Las armas de Cris Bell y de Wilhelm. Nos queda un nivel y ya las mejoramos del todo. De todas maneras, nos vamos con Paulina y cuando esté allí, pues... ahora nos vemos. ¿No nos habla directamente? No podrás regresar a Neva Tuliria por un largo tiempo. Asegúrate de no haber dejado asuntos pendientes. ¡Partamos! Ah, my diminutive dearies. You're back from Neva Tulira. How did things go? Muy bien. Actually, it was kind of horrible. Bueno, parecido. My goodness. I suppose it's not even worth asking what everyone was wearing. So, what's next for my little adventurers? We need to get to a place called Cinder. Can you take us there? Por supuesto, I'm ¿no? afraid I can't. Ah, ¿no? I'm terribly sorry, but unlike your new friend there, I can't just wander the world willy-nilly. Hold on. That's not... No, wait. That is fair and accurate. Please continue. Thank you, dearie. I'm afraid this is as far as I can go. We don't have any other way of getting there. Ahora nos da su zapato. Por favor, que nos dé su zapato. Oh, darling, don't be like that. You're breaking my heart. I guess I could make a small exception. You wouldn't mind? Oh, it's not a problem at all, my minuscule adventurers. But only to the beaches of the kingdom. Nothing more, nothing less. It is settled then. On to Cinder we go. Y partimos una vez más. La verdad es que siempre me impresiona cómo una estatua se mueve por el agua. Que me resulta curioso como tanto Paulina como Bucky como K
se reconocen pero no saben de qué. Es algo interesante, como que ya se habían visto antes todos. Y aquí estamos todos, así que vamos a hablar con todos. Hey, Cris Tales. ¿Qué le sucede a Wilhelm? What's happening with Wilhelm? He's been like that ever since we left Tulira. Hombre, es su hogar, no es normal que esté un poco Maybe decaído. he's a bit nostalgic, ¿Lo ves? having to leave his land again. Hey, Cris Tales. Hicimos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? We did what we had to, right? What do you mean? Of course we did. We saved the kingdom from the claws of that old bird. We were the heroes once again. You're right. We did what we could. ¿Y no le vas a preguntar, Cris Tales, por su noviazgo? Vamos con Wilhelm. Maestro, I have a couple of... Maestro, is everything okay? I'm not in the mood right now. Sorry. Y no puedo hablar con él. Si le vuelvo... No, no. Nope. Hey, Cris Tales. Vale, este me dice lo mismo. Maybe. ¿Qué le sucede a Wilhelm? What's happening with Wilhelm? Human emotions are complex and too complicated for my liking. Puf, no lo sabes tú bien. Friends, family, home. These are all temporal concepts created by humans. Just as time passes, so do those concepts. Even something that once had great meaning for someone can lose its significance after time has run its course. But hanging Qué on to filosófico those es este, la verdad. concepts, those memories, isn't... If you Uy, want perdón. to see it like that, go wild. I'll never understand you humans. Qué filosófico es K, la verdad. Me gusta, me cae bien. Hicimos lo que teníamos que hacer, ¿verdad? We did what we had to, right? I cannot answer that. Why? The concept of right depends on who sees it. For you, maybe, this whole ordeal is what's right. But maybe for Rawless, what she was doing was also right. Who are Ahí, we verdad, to todo decide depende del punto what's de vista. right or what's not? Es muy filosófico, K. But she was making people suffer. Ya, pero ella lo hacía por el bien de la ciudad y por el bien de la familia. Just as we made her and that Risa girl suffer. Ahí. It's not always black and white. Sometimes, it's also gray. La ranita. Do you know what's wrong with Wilhelm? I am not certain, but I suspect he is grieving. Grieving? I believe he was quite close with the deceased matriarch Gladys. Oh, that's right. It was awful what Rawless did to her. I suppose it was, but I find it hard to blame Rowless. I think given the chance, many people would choose another chance at life, no matter the cost. She did so many awful things. Sí, eso sí. From our perspective, yes. But for her, I doubt the situation was quite so black and white. ¿Lo ves? Era lo que nos había dicho K. Imagine pretending to be something you are not for years. Imagine how hard that would be. Something must have happened to drive her to act so desperately. That doesn't excuse it. No, I suppose it does not. But she also was not the only one at fault. The real villain was whichever of Gladys's children betrayed the family. That probably makes it even worse for Wilhelm. The children all used to be his students. Indeed. Why not get some sleep? We are setting out for Cinder in the morning. Aún no. Not right now. Imagino que Wilhelm sigue sin hablarnos, ¿no? Vale. ¿Y aquí puedo hacer algo? I can't believe I'm going to be so close to molten lava. I hope my clothes will be alright. Vale, pues... entonces sí. Why don't you get some sleep? Sí, dormimos un poquito. Good morning, everyone. Are we all ready to depart for Cinder? I am. Don't they have the biggest crystal forge in the world? They do. Or they did. I heard it closed down recently. Uy, eso nos va a tocar investigarlo seguramente. From what I've heard, Cinder is located inside an active volcano. Though most cultures avoid building in such places, as the natural environment is rather deadly, the Cinderians have embraced doing so. A ver, es que construir en un volcán activo... Wait, what? Isn't that incredibly dangerous? Indeed it is.
Well, at least for those made of skin and bones. Chiste de K. We will have plenty of time to discuss those matters when we arrive. Y vamos llegando. We've reached Cinder, darlings. This is as far as I'll take you all. Thanks for the help, Miss Paulina. No problem, Sugar Plum. Now, if you'll excuse me, I have a nap I need to take. Well, off to Cinder it is. The city should be up to the north. Then to the north it is, young mages. Y vamos a Cinder, la penúltima de las ciudades que tenemos que visitar, ¿no? Y hasta aquí el gameplay de hoy. Ha sido un pelín más corto, pero ya en el próximo episodio nos adentraremos en Cinder, en una ciudad con un volcán activo, y hemos conseguido salvar la ciudad de Wilhelm y rescatarla de la impostora. Y espero que os haya gustado. Suscribiros si no estáis, dejar un comentario que ayuda un montón. Y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.